Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno por nombre. Qué alegría que podamos seguir continuando con estos temas, amén, para poder aprender más de la palabra del Señor. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar trabajando un poco acerca de los acompañamientos del ayuno. Vamos a brindar una oración al Señor para que nos pueda dirigir a través de su Santo Espíritu. Lo invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde tú estás y oremos. Padre, te agradezco por la oportunidad que das, Señor, de que podamos a través de este medio, Padre bendito, seguir escuchando de tus palabras. Rogamos, Señor, que mandes a tu Espíritu Santo, que nos guíes sobre todo, Padre, que nos enseñe, Padre bendito, a poder escudriñar tu palabra. Que lo que a continuación hablaremos, Señor, edifique nuestras vidas, Padre, nos ayude a conocer más verdaderamente lo que tú quieres y sobre todo, Padre, el conocimiento de tu palabra. Y en este tema del ayuno, Padre, para que podamos ponerlo en práctica, Señor, y fortalezca nuestra vida. En el nombre de Jesús honramos tu nombre. Amén y amén. Anteriormente vimos que uno de los propósitos del ayuno es alimentar al espíritu, hermano. Sin embargo, para aclarar muy bien esta parte de alimentar al Espíritu es, ¿por qué alimentar al Espíritu Santo? Y la respuesta es porque es una persona y como cualquier persona necesita alimento. Por ejemplo, usted y yo necesitamos alimento. Las razones por las cuales el Espíritu Santo es una persona, dice en el libro de Hechos capítulo 13 y verso 2, mientras ministraba al Señor y ayunaban. Qué interesante esto, ¿verdad? Ayunaban. El Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que les he llamado. Eso quiere decir de que habla, porque dice el Espíritu Santo dijo. Punto número 2, brinda ayuda e intercede. Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo deberíamos de orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Brinda su ayuda, hermano. Nosotros ciertamente no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sí nos ayuda a poder lograrlo. Por eso le coloca acá que el segundo punto es brinda ayuda e intercede. Y el tercero, que creo yo que es uno de los importantes, dice en Efesios 4, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo siente, muchas veces se entristece, hermano, porque nosotros no estamos constantemente hablándole o en comunión con Él. Cuando una persona, hermano, se debilita o decae, simple, cuando no está siendo alimentado. Si usted no desayuna o no almuerza y le toca ir a trabajar o le toca estudiar, usted se siente débil, cansado. Por eso es que durante el ayuno se alimenta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo alimentado hará que nuestro propio espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma se sientan fortalecidos. Quiero aclarar de que el ayuno no es el alimento. El ayuno no significa que estoy ayunando, entonces alimento a mi espíritu. No, el ayuno es un tiempo para poder alimentar al Espíritu Santo. Hablando un poco del alimento, hermano, acá le coloqué algo donde coloqué una cita. Cuando nos alimentamos existen acompañamientos que complementan nuestra nutrición. Hablamos que el ayuno es el tiempo que nosotros dedicamos para alimentarnos. Ahora bien, ¿qué clase de alimento es el que debemos de consumir? Como ven en la imagen que le coloqué, acá vemos un poco de zanahorias, de verduras, de frutas, bananos, naranjas, melones, un pequeño melón hay por ahí. Hay diferentes tipos de alimento.
hay acompañamientos en este caso para el ayuno. Y vamos a hablar específicamente de 3 acompañamientos. El primero es la oración. El segundo es la lectura de la palabra. Y el tercero son alimentos físicos. La oración y la lectura de la palabra son los que ayudan bastante durante el periodo del ayuno. Los alimentos físicos veremos cuáles son los casos en los que se han aplicado. Estos 3 son aquellos que hacen, así como le puse acá, un plato durante el ayuno, un plato para el Espíritu Santo, para que se desarrolle en nuestra vida y pueda crecer. Cuando me refiero a crecer, hermano, es de forma espiritual, ¿verdad? Porque como vimos, es una persona y necesita crecer en nuestro interior. Hablamos de lo primero, la oración. Dice en Mateo 17:21, pero esta clase no sale sino con oración y con ayuno. En este capítulo habla acerca de un muchacho que estaba enloquecido, que estaba endemoniado. Los discípulos llegaron hasta este caso e intentaron hacer que se produjese una liberación, pero no lo lograron. Entonces cuando Jesús llega, acá hay muchas cosas que tocar, temas muy profundos que tocar. Sin embargo, me quiero centrar en lo que Jesús les dice a sus discípulos y les dice, esta clase sale con oración y ayuno. El acompañamiento en este caso es la oración. Les dijo a sus discípulos deben de estar en oración, porque pueden estar ayunando, pero la oración hará que se fortalezca aún más, ya que es un alimento muy importante. En Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Es lo importante de la oración, de que se dedique cada uno de nosotros, que nos dediquemos, nosotros a poder estar constantemente en la oración, ya que esto hará que nosotros nos sintamos fortalecidos. Me gusta mucho este pasaje en Efesios 6:18, en la versión Biblia para Todos, donde dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Leíamos al principio que decía, y decía que nosotros no sabemos orar, acá en Romanos 8:26, intercede por nosotros. Cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, Él nos ayuda en la oración. Entonces, ¿qué mejor que una persona esté en ayuno y al mismo tiempo esté orando? Y también dice orar por todo el pueblo santo. El mayor grado de oración, el más alto rango de oración, es la intercesión. El poder orar por alguien más. El poder interceder por otra persona. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. Dice perseverar, estar, mantente orando, mantente en esa comunicación con el Señor. Le oramos a Dios, al Padre, en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, le oramos al Padre en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Incluso cuando una persona predica, es el Espíritu Santo el que da la dirección. Cuando nosotros ayunamos, que sea el Espíritu Santo que nos dirija y que nos hable a través de la oración. Dice en Hechos 6:4, y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Me llamó poderosamente la atención este verso porque dice nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Justamente este verso es el que abre el siguiente punto, que es la lectura en la palabra.
porque acá dice, y nos entregamos a la oración y a la palabra. Si alguien se dedica en el ayuno, pero no está en oración o no está en la palabra, el alimento es muy escaso. Decía una persona, cuando nosotros oramos, hablamos con nuestro Padre, pero cuando leemos la palabra, el Padre habla con nosotros. Y eso es muy cierto, nos damos cuenta en el caso de Jesús, cuando Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí el enemigo empezó a darle tentaciones. Pero ¿cómo respondía Jesús? Por ejemplo, cuando lo mandó el enemigo, que el Señor lo reprenda, a que estuviera en un monte y le dijo, si te tiras de aquí, dice la Escritura, que ángeles vendrán. La respuesta de Jesús fue, ciertamente el Señor no tentarás, el Señor tu Dios no tentarás. Eso quiere decir de que lo que hizo el fortalecimiento en ese ayuno que Jesús estaba haciendo de 40 días y 40 noches fue que la palabra lo ayudó, la palabra lo sustentó. En Hechos 6:4 dice, y nosotros nos entregamos a la oración y el ministerio de la palabra. Lo que leíamos, ¿verdad? Que es importante tener palabra y oración. Una persona si se dedica solo a oración, oración es como aquel hijo que solo habla y habla y habla y no deja que el Padre también le responda. Jeremías 36:6 dice, pues entra tú en la casa del Señor en un día de ayuno, mire qué hermoso, en un día de ayuno, y lee del rollo las palabras del Señor que te he dictado, a oídos del pueblo y también a oídos de todos los que de Judá vienen, de sus ciudades. A Jeremías, durante un día de ayuno, el Señor le dijo, lee del rollo las palabras del Señor. ¿Qué le quiso decir? Estás en ayuno, estás en este tiempo apartado para mí, dedícate a leer, dedícate a comer del rollo, a estar constantemente indagando en mi escritura. Porque hermano, dice en el libro de Efesios, que ciertamente parece que ahí está la vida eterna. Qué hermoso es eso, porque en la escritura nosotros encontramos de todo, hermano. Desde la forma más sencilla que es cómo comportarnos, hasta cómo hablar, cómo orar, cómo es increíble la palabra. La Biblia se complementa por sí sola. Sigamos, en Efesios 6:17 dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una persona en ayuno, alguien que ha dedicado ese tiempo al Señor para poder vencer, para poder estar en constante lucha, hermano, es poder tener la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Alguien que no está en palabra, alguien que no está en constante lectura, simplemente no tiene espada. Y puede ser presa fácil. Conocí a una persona que tenía mucha fe en Dios y yo le dije, usted tiene un buen escudo, le dije a esa persona. ¿Por qué? Me dijo. Porque el escudo de la fe, dice en estos versos. Tiene escudo. Ahora, para poder ir, interceder por alguien más, orar por su familia, estar por un vecino, por un amigo, por un conocido, para poder estar peleando por esa vida, se necesita tener no solo escudo, sino espada. Es importante entonces que nos dediquemos a la espada de Dios. Póngase a pensar esto o ponte a pensar esto. ¿Dedicaste un día completo en ayuno, en oración y en palabra? Tú estás fortalecido y dices, Señor, hoy tengo tu espada. Pero no una espada para ir a utilizarla para contiendas contra las demás personas, no. Una espada para vencer toda potestad o todo espíritu de parte del enemigo. Para eso es la palabra. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada, vuelve a recalcar, de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Acá está lo que les hablaba. Cuando nosotros tenemos a la espada del espíritu, acá vamos a aclarar algo.
Esta espada es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Cuando tenemos la espada del Espíritu Santo, esa ayuda a penetrar hasta el alma y el espíritu, pero este espíritu es el de nosotros. Por eso es importante alimentar al Espíritu Santo, porque Él hará que la palabra de Dios penetre hasta nuestro propio espíritu. Para no confundir un poco con este tema, nosotros somos un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, en mi caso, tengo el espíritu que es mío y también tengo el Espíritu Santo. Eso quiere decir que son dos espíritus. Por eso le vuelvo a repetir. Esta espada que menciona Efesios y que también menciona Hebreos es la espada del Espíritu Santo. Esa espada penetra hacia nuestro propio espíritu para que Él se humille ante el Señor. El siguiente punto son los alimentos físicos. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que Espíritu está con mayúscula, es el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquí está lo interesante, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que toda acción de gracias participen en ellos conociendo la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Me llamó mucho la atención o me gustó mucho este pasaje de Timoteo porque están los tres complementos. Está la oración, está la palabra y aquí habla de un alimento que Dios ha creado. Eso quiere decir de que hay alimentos que Dios creó exclusivamente para nosotros. Hermanos, eso quiere decir que todo lo demás no lo creó Dios. No quiere decir exactamente eso, sino que hay cierto tipo de alimentos que ayudan a nuestro espíritu y también al Espíritu Santo a poder crecer. Por ejemplo, en Génesis 2, versos 16 y 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Acá está hablando de un tipo de abstinencia, de un tipo de ayuno de ciertos alimentos. Porque había de toda clase de frutos en los árboles, en los arbustos, que la naturaleza daba en el huerto del Edén. Había mucho. Sin embargo, Dios le dijo a Adán y a Eva: no comerás de este que es del árbol del bien y del mal. Este alimento es como muy natural. Cuando hay ayunos que presentan alimentos físicos, son alimentos que da la naturaleza. Como por ejemplo, acá en el caso de Daniel, dice: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. En este caso, Daniel iba a realizar un ayuno. Pero el tipo de alimento que Daniel iba a consumir en ese tiempo era solamente de legumbres y de agua. En la definición que nosotros colocamos en el primer video, si no lo ha visto, lo invito a que lo vaya a ver. En el primer video fue que el ayuno es abstenerse total o parcialmente. Acá en el caso de Daniel, él estaba parcialmente, porque sí estaba en ayuno, que no iba a comer la comida, valga la redundancia, del rey. No iba a comer carne ni vino, sino que legumbres. Algo como le sucedió a Adán. Adán, la Biblia no dice que comió carne, dice que comía de todo árbol del huerto. Cuando nos vamos al original en griego, sí habla solamente de árbol, algo natural. Entonces, hay alimentos, hay
tipos de ayuno, hay tiempos que se le dedican al Señor en donde una persona, como lo hizo Daniel, decide no comer carne o no comer ese tipo de alimentos pesados, sino que comer solamente cosas naturales. Eso es muy interesante, hermanos. Por último, quiero aclarar o quiero añadir algo que el Señor me daba mientras estudiaba este tema, y era acerca del pan. Quizás el pan no sea un alimento tanto físico, pero lo vamos a tomar de ambas maneras, físico y espiritual. Mateo 6:11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Si una persona está en ayuno en un día específico y ora y dice, Señor, dame el pan de cada día, ¿cómo puede ser esto si está en ayuno? Porque este es un pan espiritual entonces. Vemos en 1 Samuel 21:6, entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia, que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Acá es un pan consagrado. Si vamos a consumir pan en un ayuno, así como también legumbres, que sea consagrado, que sea un tipo de pan consagrado. Sigue diciendo, 2 Reyes 23:9. Sin embargo, los sacerdotes, ¿quiénes consumían ese pan? Los sacerdotes. De los lugares altos no podían subir al monte del Señor de Jerusalén, sino que comían panes sin levadura. Ya vimos que si vamos a consumir un pan, es un pan consagrado y tiene que ser un pan sin levadura. Hermano, ¿qué significa eso? La levadura es lo que hace que aumente, que crezca. Es como el orgullo. Los fariseos ayunaban, pero lo hacían con pan con levadura, porque se sentían grandes, se sentían, su egocentrismo era muy alto. Por eso el Señor nos manda a comer sin levadura, para que no nos sintamos orgullosos. En 1 Corintios 10:17 dice, puesto que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan es uno solo, hermanos. Es un pan que el Señor manda, que es sin levadura. Este pan que habla en Corintios es este que estaba en 2 Reyes. Dice el 1 Corintios 5:8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad. Eso quiere decir que si vamos a consumir un pan desde la forma espiritual, no debe de tener malicia ni maldad. No debemos de tener malas intenciones al hacerlo, sino con panes sin levadura. Esto que está en 2 Reyes es Antiguo Testamento. Pero acá en 1 Corintios esto es Nuevo Testamento. En ambos pactos, en el Viejo Pacto y en el Nuevo Pacto, siguen diciéndonos que deben ser panes sin levadura y deben ser de sinceridad y de verdad. Para ir culminando, hermanos, dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Aquí habla muy específicamente del Señor Jesús, y también cuando dice el mundo por mi carne, esto habla de la Santa Cena, hermanos. Qué hermoso es esto, porque nuestro pan, nuestro alimento sin levadura, ¿sabe quién es? Nuestro Señor Jesús. Ahí dijo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. En resumen, con esto del pan, hermanos, es que se puede consumir este tipo de pan durante un ayuno. Igual que los alimentos, hermanos. Se puede consumir cierta clase de alimentos como son las legumbres o como vimos acá de todo árbol, o sea, cosas naturales, se pueden consumir. Sin embargo, estos alimentos, tanto el pan como las legumbres, son para ciertos ayunos o cierta clase de ayunos.
En el próximo video, si el Señor lo permite, vamos a ver acerca de los tipos de ayunos que hay, en cuáles ayunos es donde se consume parcialmente alimentos naturales y también el pan, y en cuáles no se consumen nada, los famosos ayunos en seco. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder estudiar su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el tiempo que nos diste para poder escudriñar tus sagradas escrituras. Bendigo el corazón de cada uno de los que oyen, Señor, que cada vez entran a los videos, Padre. Bendice sus corazones, Señor. Si son de nuestra congregación, Padre, cúbrelos con tu sangre. Y si no son, Señor, también bendícelos y cúbrelos, Padre bendito. Que cada una de estas enseñanzas fortalezcan nuestras vidas, nos ayuden a mejorar nuestra comunión contigo. Bendigo cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.